¿Qué tal, amigas, amigos? Me da mucho gusto saludarles. Estamos en su programa A Dos Voces, bueno, su podcast. Me gusta más el nombre, de hecho, de podcast A Dos Voces. Soy Ricardo Marcos y como siempre está mi amigo y compañero de este programa, José María Álvarez. José María, bienvenido. Gracias, Ricardo. Bienvenido tú también, bienvenidos todos quienes ven este podcast. Efectivamente, tú lo has dicho muy bien, a través de YouTube y también de Spotify. Nos pueden ver, escuchar a la hora que ustedes gusten, a partir de que se estrena este episodio. Y pues feliz que pues nos puedan compartir nuestros podcasts, comentar tanto en YouTube como en nuestras páginas oficiales en Facebook, en Twitter, para que sepamos si les gusta, porque recientemente recibí un mensaje muy lindo de doña Rosa María Vega, que le había gustado mucho, mucho el podcast de Beethoven, de su Quinta Sinfonía, pero me lo mandó a mi WhatsApp. Entonces yo le dije, se lo agradezco mucho porque hay esa confianza personal, pero le comenté, nos va a ayudar más si usted nos lo pone público en las redes, ¿no? Si quiere, porque habrá gente que no guste comentar, pero este tipo de cosas, Ricardo, amigos, poner los comentarios nos ayudan a que la demás gente que nos ve o que nos prefiera se animen también a comentar a partir de lo que la demás gente ha dicho. Entonces, lo que queremos es que poco a poco crezca nuestra comunidad. Ya hay más suscriptores, Ricardo, en el canal de YouTube, lo cual pues se agradece muchísimo, pero seamos más para que podamos compartir esto con la gente, no solo a la que le gusta la gran música de todos los tiempos, para las nuevas generaciones o las no tanto, que estén interesadas en conocer más de la música. Entonces, por eso, compártanlo, siempre es importante y pues es también importante de lo que vamos a hablar hoy, Ricardo. Así es. Y antes de abordar ese comienzo del tema, quiero agradecer también a personas como Pablo Pereda de Paz y a Carlos Frías que nos han puesto comentarios al podcast de las sinfonías de Vaughan Williams, lo cual me da mucho gusto porque finalmente ese podcast particularmente es el descubrimiento de este gran compositor inglés que a veces no es tan bien asimilado en nuestro país o en nuestro entorno mexicano, latinoamericano, que finalmente esa es la intención de este programa. Ahora, yéndonos al tema de hoy, José María, que además creo yo va a tener ciertos elementos polémicos. Las reglas de etiqueta del público que asiste a conciertos o a la casa de ópera. Y esto nos va a dar un diálogo, pues creo yo, de diversos elementos, de diversos motivos. Y qué curioso, ¿no? Porque eh, a través de muchos años de ir a conciertos, tú y yo, tú un poco más, José María, pero pues sin el afán evidente, lo digo con toda más bien el respeto de muchos años de amor a la música clásica, pero finalmente yo también he ido acumulando varias experiencias en ese sentido, tanto en la ópera como en la música clásica, y pues podemos encontrarnos con cosas tremendas, ¿no? Tanto públicos excepcionales como públicos por ancalamadre, ¿verdad? En Monterrey me ha pasado de todo, es la realidad, pero a veces pensamos que esto es exclusivo de México y no es cierto. Yo viví en España y de pronto había unos públicos fenomenales y otros públicos tremendamente malos para la música, pero creo que también hemos ido repensando ciertas reglas de etiqueta muy rigoristas o que también le han provocado que la gente se aleje de la música clásica o que le ponga esa categoría de snob, ¿no? O sea, o de pedantes. Todo eso el día de hoy lo queremos, lo vamos a platicar, pero permíteme comenzar con una anécdota, José María. Hace Adelante. unas décadas se presentó en Monterrey el gran flautista Emmanuel Paut, el flautista francés que además titular de la Filarmónica de Berlín. O sea, vino a hacer un concierto acá con un pianista francés de nombre Eric Lesage
y pues interpretaron la sonata para flauta de Poulenc, que es una maravilla, y algunas otras obras. Me parece que incluso hicieron una versión de la sonata para violín de Franck, pero en versión de flauta, y con eso hicieron la segunda mitad. La verdad, un gran músico. Curiosamente, ya estaban los dos en el escenario antes de comenzar el concierto, cuando de pronto se escucha un celular en el auditorio. Ya había celulares, estamos hablando de la primera década de este siglo, y con el himno a la alegría. Imagínate a todo volumen, ¿eh? O sea, pam, 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 pam. Y él se queda primero como sorprendido y después da pie al inicio y empieza a tocar en la flauta el himno a la alegría. Y dice, no, esta no es la obra que vamos a escuchar hoy. Y ya se ríe unos cuantos y finalmente empieza. Una forma muy elegante, José María, pues, de haber abordado esta situación. Pero hay otros que casi pueden agarrar el piano y echárselo al auditorio, porque tú y yo lo sabemos, ¿verdad? Entonces, pero bueno, pues ahí está, ¿verdad? Ahora sí te cedo la palabra. Bueno. Acerca de aventar el piano, hace poco en un concierto, no sé en dónde, le pasó a András Schiff. András Schiff quería aventarle la ponzoña, el piano, el banquillo a un teléfono celular que sonó en pleno concierto, pero bien sabido es, bueno, András Schiff es un genio, pero también es una persona que tiene muy mal genio. Es bastante peculiar, András Schiff. Y la verdad se puso como loco y se paró y bueno, ¿no? Y hay gente, bueno, como Pajut que de esta manera reaccionó, y yo tengo acerca de los celulares, bueno, una vez mientras comentabas tu anécdota, me acordé cuando vi en el King's Consort y Robert King al Palacio de Bellas Artes, que pues eminentemente tocan música barroca, y estaban tocando las suites de Bach en un solo concierto, y en uno de ellos, bueno, Robert King está de espaldas al público, en el clavecín y dirigiendo, y en el tercer piso de Bellas Artes también sonó un celular, pero bueno, parece que nadie lo contestaba, ¿no? Entonces volteó Robert King y le dijo, well, answer it, ¿no? Como, por favor, contéstelo, ¿no? Y otra de los celulares, pues era que vino el cuarteto, el Tokyo String Quartet, el cuarteto de Tokio, a Bellas Artes también, y yo tenía enfrente de mí, en la fila de enfrente, a una escritora que yo honestamente no le puedo decir escritora porque dudo mucho de su labor, y se llama Guadalupe Loaesa, ¿no? Todos sabemos que ella tiene su equipo de escritores y que ella nada más dice, ay, mi vida, escríbele aquí, escríbele acá, y me acordé de esto, ¿no? Tenía Guadalupe Loaesa y estábamos en pleno un cuarteto de Mozart, y le habló a alguien, le dijo, ay, sí, mamita, que no, estoy aquí en Bellas Artes, oye, y le puso el celular así, pero hablando a gritos en pleno concierto y todo, shh, pero, ay, yo no sé por qué la gente me está callando, todavía se atrevió a decir eso la señora, ¿no? Bueno, esto lo comentamos Ricardo y yo, amigos, porque creo que todos hemos tenido este tipo de experiencias en los conciertos, sobre todo de música clásica o de concierto, en donde supuestamente tiene que haber reglas para el mejor disfrute, como luego dicen en los programas, para el disfrute del espectáculo, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que primero nos piden? Que guardemos silencio, ¿no? Ok, yo creo que eso está muy bien, Ricardo, porque el fenómeno de la música es un fenómeno acústico, es un fenómeno sonoro que necesita obviamente, del sonido de quienes están tocando, pero también el silencio de quienes estamos recibiendo para poder escuchar lo que estamos presenciando. Pero habrá un momento en que puedas decir, oye, no sé qué, no sé cuándo, pero eso está prohibido. Eso es lo que gente también de repente, yo en algún momento también llegué a decir, ¿no? Pero pues ya cuando se están platicando la telenovela entre dos personas, ¿no? Pero ya también me he relajado mucho en ese sentido. O sea, puedes de repente comentar alguna cosa en voz baja sin interferir el ánimo y la concentración del público.
Pero esa es una de las cosas que también tenemos que entender. Somos seres humanos que de repente nos movemos en una silla, que de repente abrimos la boca y la tronamos, que movemos una mano y nos sonó la La pulsera. articulación. O sea, no, Sí. no podemos estar así, no podemos estar totalmente petrificados escuchando música. No sé qué, eso no sé qué piensas al respecto, pero es que sí, debemos de ser respetuosos ante el artista, ante la música, y guardar silencio para disfrutar mejor todo lo que estamos recibiendo, pero llega un momento en que, vaya, que no te puedas mover, que no te puedas, no lo sé, ¿qué opinas tú? Es un tema interesante y yo diría que en lo que a mí me respecta, he cambiado mucho mi opinión al respecto de eso. Al principio, claro, era de un pensamiento rígido, no debería haber ningún sonido por la concentración, pero eso ya es muy, vamos a decir, apegado a cómo cada quien vive su experiencia del concierto. Digo, sin embargo, lo que sí es fundamental es, vas al concierto y hay que guardar silencio por el hecho de que vas a escuchar algo. No estás ahí en una reunión social, ¿verdad? Me recuerda un poco lo que escribí hace unos años en Barcelona, que dice, eh, permíteme leerte al respecto. Por ejemplo, durante mi estancia barcelonesa he creído en mi cándida ingenuidad que me habría de topar con otra clase de público. Cuán equivocado estaba, por supuesto. Después de todo, ellos fueron nuestros colonizadores. Algo teníamos que aprender. Ciertamente el ambiente de coliseo en las salas de concierto mexicanas no es exclusivo de nuestro colorido país. La capital catalana no se queda atrás. He podido comprobar en carne propia conciertos en donde la sección de alientos y toses de las butacas hacen una competencia poderosa a la orquesta. Un verdadero mano a mano donde a veces los primeros salen vencedores. Los celulares fantasmas, esos que no tienen dueño y continúan sonando hasta la saciedad, son la constante. No importa que esté en el Auditori, en el Palau o incluso en el Liceo. A eso hay que añadir al sujeto extasiado que grita engoladamente, no hacia los artistas, sino hacia el propio público, sus bravos cacofónicos que torturan los oídos más refinados. En efecto, el público barcelonés es camorrero, emulando el más puro estilo mexicano. El otro día, la Sinfonía número 5 de Schubert, la más delicada de su autor, fue avasallada por las trompetillas provenientes de las faringes de medio centenar de gargantas de ruiseñor que se habían presentado en el auditorio. Ahí estaba Hogwood, pobre, tratando de escuchar a sus músicos mientras el monstruo de 100 cabezas blasfemaba con sus flemas. Este es un escrito que yo hice, o es parte de un escrito que hice hace unos años, viviendo allá, como que daba rienda suelta a mi furia al respecto. Pero bueno, son estas cuestiones que además tienen que ver con cuestiones alérgicas, no siempre es por enfermedad. Sí me parece a veces muy injusto que alguien con catarro vaya a un concierto, ¿verdad? Y más ahora ya en la época de COVID, en donde saben que van a tener algún acceso de tos o de sonarse la nariz, y me parece totalmente desconsiderado, porque la persona no se quiere perder tal concierto. Pues con todo respeto, asiste al concierto cuando estés bien, ¿verdad? Pero de pronto hay gente que se le suelta la alergia por el entorno de las salas de concierto, a lo mejor el polvo, y pues ahí no hay mucho que hacer, ¿no? Pero de pronto pastillitas de celofán y ahí están las señoras y los señores tratando de abrir la pastillita de celofán. Dices, podríamos ponerlas en una bolsa de estas que se abren o Ziploc, de fácil acceso. ¿Por qué no pensamos en estos temas, digamos, que también tienen que ver con el prójimo? Ese es mi punto, ¿no? O sea, ¿cómo Déjame mover un encontramos, momento. sí, cómo encontramos un punto medio, ¿no? En esta circunstancia, porque sí es cierto, también podría ser pedante. Bueno, pues una Mira, persona tosió. Ahí está. estas cajitas son buenísimas para que metas tus, Ajá. tus, este,
tus dulcecitos, previo al concierto, perdón la interrupción, previo al concierto, le quitas el celofán, metes 4 o 5 días las que te quepan ahí, o de las refrescantes para que ¿no? Y ya, o sea, para que también no interfieras, tampoco vas a hacer un ruidero aquí, no, hay que también ser consciente, no nada más por uno, es que es para la demás gente, es para la demás gente que estamos ahí. Sí, hay que tener cierto cuidado, pero también, yo creo, Ricardo, antes de que te interrumpiera, me puse a pensar, es que vamos a un concierto y se nos olvidan las reglas de respeto mutuo que nos enseñaron o que la vida nos ha enseñado durante pues, nuestra existencia. No sé qué opines tú, porque hay mucha gente que se comporta totalmente distinta estando sentada en un concierto. ¿Por qué? No lo sé. Hay gente que es muy abusiva y hay gente que, bueno, pues sí, como que se transforma. No lo sé, ¿no? Me ha tocado personas en la ópera, por ejemplo, vienen 2 personas ya adultos mayores y la señora le está tratando de explicar algo al señor de lo que está pasando, leyéndole los subtítulos. Esos casos me parecen más, pues me provocan más comprensión, o sea, porque finalmente la experiencia de la música no tiene edad y si viene una persona a lo mejor que ya no escucha tan bien o que no ve bien y le están diciendo algunas cosas, pues tendríamos que tener un poco de comprensión, aunque es cierto que no quieres estar escuchando a personas hablando mientras estás escuchando un aria o estás en la trama de la ópera o en la orquesta. Pero creo que hay ciertos elementos, y eso es a donde inicialmente estamos yendo, que son como reglas absolutas, ¿no? O sea, lo de apagar el celular, pues, es lógico, ¿verdad? No vas ahí, no estás en un concierto de Luis Miguel o de su grupo favorito, con ruidos y decibeles y el público hablando y es otro tipo de experiencia el ir a la música de concierto. Ahí sí debo de decir, es una experiencia distinta. O sea, y hay ciertos puntos de clímax, ¿verdad? Donde podemos sacar la energía o la emoción, pero no estás en el concierto de Ricky Martin. O sea, y eso sí, amigas, amigos, a lo mejor los más jóvenes que nos llegan a escuchar, sí hay que entender este cambio de concepto. Ahora, de eso a pensar que esto debe de ser como Wagner había estipulado que tenía que ser Parsifal y que nadie debería de aplaudir al final y al principio nada más Parsifal se podía escuchar en Bayreuth, esas son estupideces con todo respeto para Wagner. O sea, no es una, la música tampoco es no es un servicio religioso, José María, o sea, no es un ritual. A lo mejor los más die hard wagnerianos me van a decir, pues sí lo es, bueno, pues con todo respeto, la música es más que Wagner entonces, ¿verdad? Ay, pero sí, además en los servicios religiosos hay muchas señoras que van y se están chismeando. Ya llegó la vecina con un fulanito que no es su esposo, que no. O sea, también, entonces, si en un acto religioso pasan esas cosas de la gente que está ahí, pues obviamente, digo, mira, hasta en las orquestas, cuando están tocando, de repente se susurran así como de, te metiste un composo antes, ¿no? O préstame tu sordina que se me olvidó la mía, ¿no? O tápate bien los pies porque no trajiste calcetines negros, pasa, porque yo he trabajado en orquestas, tú también, y no sé, y hemos estado de repente en ensayos o hasta en conciertos muy cerca de ellos y sabemos, somos seres humanos, no somos robots, no somos peluches, o sea, sentimos y nos movemos y de repente, vaya, yo recuerdo también ahorita de todas las ideas que estamos sacando tú y yo, Ricardo, recuerdo a una amiga que en pleno Tristana y Solta, en Bellas Artes, se empezó a quedar dormida mi amiga, se empezó a quedar dormida, yo no me había dado cuenta hasta que antes de la muerte de amor, ella despertó, pero despertó
como muchos despertamos de un sueño, diciendo, ay, y ella se despertó, movió la cabeza y dijo, ¡sí! En pleno Bellas Artes, pues, ¿cómo le vas a tapar la boca o no te duermas? No, o sea, lo que tú has dicho también, por ejemplo, yo en ocasiones, muy al final de su vida, pues yo llevaba a mamá a Bellas Artes, a los conciertos, y en el caso de, especialmente de mi madre, pues un adulto mayor ya no se comporta como una persona de cierta edad, joven o madura, ¿no? Ya tiene, por ejemplo, de repente habla y de repente dice, ya me quiero ir, y en voz alta, ¿no? ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Pues sí, como que decirle, dime lo más bajito, pero también tengo que respetar a la persona con la que yo voy por su condición. Hace apenas unos días fui a la sala Nezahualcóyotl y por una cuestión de comodidad, porque pues un problema que tengo yo en la cadera, de repente las butacas de la sala Nezahualcóyotl no están así, están como así, digamos, el asiento. Entonces, como que uno se sume y me estaba pues fastidiando. Hay unas sillas en la parte de atrás, que es una sección precisamente para poner las sillas de ruedas, y hay sillas comunes y corrientes para los acompañantes. Estaba mucho más cómodo ahí. Y había una persona, un señor de la tercera edad en su silla de ruedas, con una señora acompañándolo, y de repente terminó el primer movimiento de la cuarta de Beethoven y el señor dijo en voz alta, qué precioso está esto. Y la gente lo empieza a callar, pero ¿por qué? ¿Pero por qué? Ya terminó el movimiento, no está tampoco interfiriendo con el acto artístico, religioso, intelectual, no, no. Y está muy bien. A mí hasta me sacó una sonrisa, me hizo sentir bonito de que el Señor estaba disfrutando el concierto, ¿no? Entonces hay muchas cosas, ¿no? O sea, una cosa es ser majadero, o sea, que hacerlo sin pensar en que estás junto a mucha gente que está disfrutando algo, que sí, debes de guardar esa etiqueta del silencio, pero también hay que ser un poco flexibles con esas cosas, o sea, sobre todo con la gente de la tercera edad, con gente quizá con capacidades especiales, que me ha tocado ver también que niños o jóvenes que tienen cierta discapacidad, pues reaccionan al, al discurso musical que estamos recibiendo de alguna forma y de repente exclaman o hacen algo. No lo vas a callar, está disfrutando. Y eso me lleva rápidamente, porque hay un montón de cosas aquí escritas que me gustaría compartir con todos ustedes, pero me gustaría ahondar en ello más adelante, pero cuando yo fui la primera vez a los proms en Londres, que se llaman proms porque es la palabra corta para promenade. ¿Y qué es el promenade? Pues que te puedes pasear, puedes caminar, o sea, no con tu cerveza, ni con tu, como le dicen allá en Monterrey, con tu cheve o con, no, pero en algún momento sí. ¿Y por qué el director inglés Henry Wood se le ocurrió hacer estos conciertos? Para que la gente de todo tipo pudiera acceder a la música, de todos los niveles sociales, y no tuvieran que guardar esas reglas de etiqueta. Y eso fue desde fines del siglo XIX. O sea, los proms tienen 120 años. Oye, Y ¿y pues eso qué es el país de la mayor etiqueta? O sea, que es finalmente el el Reino país de la Unido. mayor etiqueta, pero quiero decirte que yo cuando fui a mi primera última noche de los proms, porque así se llama, The Last Night, que es una fiesta gigantesca, o sea, no puedes quedarte callado cuando están tocando, por ejemplo, Jerusalem de Hubert Parry, o cuando tocan la versión coral de la Pompa y Ceremonia de Elgar. O sea, yo me aprendí el texto y todo el mundo canta y todo el mundo chifla y todo el mundo, o sea, es tan impresionante. Y en los proms, claro, no en la última noche, he escuchado, por ejemplo, la décima de Shostakovich ante 7,500 personas que caben ahí en el Albert Hall, absoluto silencio. Y es gente que son chavos, estudiantes, niños, ingenieros, doctores, todas las profesiones, de todas las clases sociales, todos
recibiendo esa comunión maravillosa de la música. Pero claro, hay los momentos de festejo en los proms, que son cuando el público se desborda de alegría. Y una de las cosas más hermosas, por ejemplo, es que si el director viene de España, ¿no? El director que va a dirigir esa noche sale al escenario, y cuando sale al escenario, los que están en la parte que se llama arena, en la arena, que son los que están de pie, ¿no? Y todo el demás público está sentado, se ponen de acuerdo para cantarle o lanzarle algún mensaje en su idioma, en este caso en español. Entonces le canta, por ejemplo, alguna vez creo que me tocó, no me acuerdo quién estaba cantando, pero cantaban Cielito Lindo, y yo dije, pero ¿cómo por qué? ¿No? Pero yo llevaba mi bandera mexicana a las últimas noches que me han tocado, muy emocionado, ¿no? Pero es que son contrastes también, de que como lo muy festivo, y también la gran concentración no hace no hace falta andar explicando, y tienen que estar completamente callados, y siéntense, y cállense, y no se muevan, y no respiren, y no sé qué opinas. No, muy interesante, ¿eh? Hay varios videos de la última noche de los proms que son fenomenales, ¿no? O sea, el Rule Britannia puede emocionarte aunque no seas inglés, o sea, con esa energía y esa intensidad. Hay algunas noches en donde, por ejemplo, está Vernon Handley, que tenía un gran sentido del humor y se dirige al público y les dice, a ver, aquí un poco más callados y los voy a dirigir. Vamos a comenzar y quiero que entren en ritmo o en tiempo en tal parte. O sea, y entonces ahí está haciéndoles un ensayo al inicio del prom, y luego ahora sí, vamos allá. Y luego da incluso un encore en donde vuelve a meter al público. O sea, entonces los grandes también directores de orquesta, los que tenían un sentido del humor, le sacaban un gran partido, ¿no? Pues a esta gran fiesta de la música. Permíteme leer un fragmento de lo que dice Aaron Copland, por ejemplo, sobre el público en su famoso libro de cómo escuchar la música, que muchos lo ponderan mucho. Sí, es un texto bonito, compacto, tiene algunas cosas que yo no concuerdo, vamos a decir 100%, sobre todo en la parte en donde él hace disque su relatoría de cuáles son las obras principales de la historia, y dices, muy sesgado, vamos a decir, pero de pronto tiene algunas cosas interesantes. Entonces dice, al llegar aquí, la importancia del papel que tiene el oyente en todo este proceso debe resultar evidente por sí misma. Los empeños combinados del compositor y el intérprete solo tienen sentido si se dirigen a un conjunto inteligente de auditores, eso dice él. Eso revela una responsabilidad por parte del auditor. Pero antes de que se pueda entender la música hay que amarla de verdad. Los compositores y los intérpretes quieren sobre todo auditores que se entreguen plenamente a la música que están oyendo. Virgil Thomson, quien era compositor y crítico, por cierto, describió una vez el oyente ideal como la persona que aplaude vigorosamente. Eso decía Virgil Thomson. Con ese bon mot quiso dar a entender sin duda que el auditor que en realidad se mete en la música es el único que tiene importancia para la música o los que hacen música. Entregarnos por completo significa inevitablemente una ampliación de nuestro gusto. No basta con amar la música solamente en sus aspectos más convencionales. El gusto, al igual que la sensibilidad, es hasta cierto punto una cualidad congénita, pero ambos se pueden desarrollar de modo considerable con una práctica inteligente. Eso quiere decir escuchar música de todas las escuelas y de todas las épocas, vieja y nueva, conservadora y moderna. Quiere decir escuchar sin prejuicios en el mejor sentido del término. Pues sí, ese libro de Copland es básico para muchos. Algunas cosas yo tampoco concuerdo, pero bueno, pues de alguna manera también lo que él expresa es como el punto medio de lo que significa atender a un concierto, ¿no? O sea, uno espera que el público también se comporte de cierta manera, pero no es así. Así que bueno, sí hay muchas reglas de cortesía, pero yo no puedo, o bueno, no quisiera
que la gente estuviera totalmente, entrara a un concierto a disfrutar bajo reglas. No aplaudas, no tosas, no esto, no lo otro. Y bueno, la Sinfónica de Minería hace varios años publicó en su programa general, desde aquí hasta los años siguientes, un texto, todo esto de reglas de cortesía. Todo esto, 1, 2, 3, 4, 5 páginas. Que las escribió además un querido amigo mío y que yo respeto muchísimo, que es José Alfredo Páramo, el maestro Páramo, que ahora vive en California, papá del periodista David Páramo, por cierto. Pero esto sí se me hace, o sea, yo una vez lo comenté con el maestro Páramo y le dije, maestro Páramo, ¿qué es esto? ¿No? Me dice, bueno, es que me pidieron que fuera muy puntual y que no sé qué, pero esto es, o sea, se hace notar al público que los comentarios hechos en voz baja o en susurros resultan molestos para las terceras personas que estén en la proximidad. Se solicita al público que al toser o estornudar se utilice un pañuelo tanto para disminuir el ruido cuanto para conservar la higiene. Bueno, ahora hablábamos de eso un poco, ¿no? Para evitar distracciones se suplica al público que desee o deba abandonar el concierto, hacerlo durante las pausas de cada obra. Eso sí está muy bien, o hasta el intermedio. Eso me parece también importante. Coloque adecuadamente los paraguas y cualquiera de los objetos que puedan deslizarse y caer, ¿no? Vaya, es una cantidad de cosas que sí, hay veces que te las tienen que decir para que tú, ay, sí, cierto, ¿no? Apague su celular, ¿no? Y siempre pasa lo mismo, pero bueno, hay una cantidad de cosas que sí, sí dices, vaya, esto sí como que es excesivo. Ahora, en cuanto a los celulares también, ¿no? Y tú lo has dicho muy bien, refiriéndote a Luis Miguel o Ricky Martin, a cuyos conciertos, por cierto, yo también he asistido, tanto de Luis Miguel como de Ricky Martin, y yo fui como crítico del periódico Reforma. Al de Luis Miguel, no, a los dos me mandó el periódico Reforma, pero para emitir una opinión musical estrictamente. Bueno, yo me la pasé bailando al son de Luis Miguel, el crítico, yo me la pasé baile y baile, me la pasé también chiflando en el concierto de Ricky Martin, o sea, no es posible que te quedes así, como dijo una amiga que fue a ver a YouTube, al Autódromo Hermanos Rodríguez una vez que vino, y me dijo, es que ¿por qué se paran? ¿Por qué cantan? ¿Por qué yo voy al concierto a disfrutar? Ok, no, pero no es una sinfonía de Beethoven. Cuando la primera vez vino a YouTube a México, al Palacio de los Deportes en el año 92, yo, el clásico José María, que escucha Beethoven, Mozart y Bach y todo lo que tú quieras, estaba parado en mi silla de plástico, gritándole a Bono, gritándole a The Edge, canturreando todas las canciones. Son cosas absolutamente distintas, pero no quiere decir que te tengas que comportar igual siempre, ¿no? O sea, cada música, cada expresión artística, uno reacciona de maneras distintas. Pero sí, ahí, bueno, todos están ahí con el celular y coreando a Ricky Martin y a quien tú quieras, ¿no? Pero en un concierto allá en Monterrey que me ha tocado, que la gente ve el concierto a través de su celular, porque lo están grabando como para qué, Ricardo, para verlo en su casa, lo están viendo ahí enfrente. ¿Para qué lo graban en el celular? No entiendo. Eso sí que no lo entiendo. Deja que suene, deja que tomen la llamada. ¿Por qué están viendo el concierto a través de un celular mientras lo tienen exactamente enfrente? No lo entiendo. Y para nada más redondear esa idea del celular, cuando yo trabajé en la Filarmónica de la Ciudad de México, dábamos conciertos en algún momento en el Conservatorio Nacional de Música. Y ya era un fastidio de que a cada rato sonaban todos los celulares. Entonces, quien era mi jefe, el maestro Paco Viesca, un día me agarró y me dijo, ay, vienes muy bien vestidito hoy, de tu trajecito, te voy a pedir un favor. Sal, después de la tercera llamada, después de que afine la orquesta, sal al escenario, saluda al público y diles que no va a empezar el concierto hasta que todos quienes estén en un celular lo saquen y lo apaguen en este preciso instante.
Y así, y como que toda la gente empezó a ver, y yo parado enfrente del escenario, así en el escenario, ¿no? Les voy a pedir, por favor, y nada más empezó a oír como los bips, ¿no? Bip, bip, bip. Y cuando ya todo quedó en silencio, dije, muchas gracias. La orquesta no sabes cómo me aplaudió, pero tuvimos un concierto sin ruidos de celulares, ¿no? Entonces eso sí, es una de las cosas que me agradó hacer, pero ya luego me agarraron de su puerquito y cada concierto lo tenía que hacer para que la gente entendiera que no es, o sea, tienes que poner en el programa, pero se los tienes que decir porque si no, no lo apagan, ¿no? Eso es un cambio de conciencia. Alguna vez hablando sobre ese tema había gente que me decía, es que tengo pendiente en la casa a ver si me habla mi mamá o mis hijos, y entonces yo me pongo a pensar, y entonces cómo era en los 80s, o sea, ibas al concierto y pues como quiera dejabas a tus hijos y dejabas a tu mamá o a quien estuvieras cuidando, o sea, evidentemente es una toma de decisión el ir a un concierto, y al asumir esa decisión, pues espera que al menos te comportes con los elementos fundamentales, ¿verdad? O sea, de cortesía, que finalmente es el celular apagado, el no estar obviamente hablando mientras se escucha el concierto, o con otro tipo de distracciones. Por ejemplo, los fotógrafos, José María, también es ridículo. El día de hoy ya tienen silenciadores, y en Monterrey aún hay algunos fotógrafos que van y que además yo no entiendo por qué tienen que tomar 100 fotos, ¿verdad? O sea, nos hemos vuelto realmente unos inútiles. O sea, antes llegaba un fotógrafo, tomaba una foto, dos y ya, o sea, había una maestría, y hoy tienes que mandar el clic, 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 clic por todas partes, ¿no? Y a veces ni siquiera lo hacen cuando está la música en fortísimo, sino agarran el piano, o sea, y les vale, ¿no? Ahí están, cha, 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 y tú estás escuchando el adagio de la séptima de Bruckner o alguna, y dices, pues sí, ahí sí me lo mandaste a la fregada, esa es la realidad. Uh -huh. Y qué curioso, yo me acuerdo, hay una anécdota real porque me la contó alguien al que le tocó esto. Cuando Walter Gieseking, el gran pianista alemán, vino a México, a la Ciudad de México, obviamente estamos hablando de los 50, yo creo, o sea, él estaba tocando el piano y llegó un fotógrafo a la primera fila de la sala de conciertos, seguramente era Bellas Artes, y empezó a tomarle fotos. Y además ruidosamente con esas cámaras de ese tiempo. Gieseking deja de tocar, se voltea hacia el fotógrafo y le dice, ven para acá. Uh -huh. El fotógrafo va, yo no sé en qué acto de ingenuidad, Gieseking le toma la cámara y la arroja al suelo, se la hace pedazos. Es real esa anécdota. Uh -huh. Y pues se acabó el clic, clic, ¿verdad? Uh A -huh. lo que uno tiene que llegar en esas circunstancias, pero de pronto te das cuenta que de las personas que a lo mejor esperarías también un buen comportamiento, tampoco existe. O sea, hay un crítico famoso de la Ciudad de México que en alguna vez vino a Monterrey y que se vino a dormir literalmente a una ópera, y luego se puso a hablar de lo que ni siquiera alcanzó a escuchar porque estaba dormido, y yo lo sé porque estaba a 2 butacas mías, o sea, lo tenía yo al lado, literalmente, y hasta roncando. O sea, Uh -huh. Uh -huh. entonces, pues digo, comportamientos los hay también de pronto de quien no lo esperas, ¿no? A lo mejor lo de dormirse es natural o es posible si has estado muy cansado, pero si además vas a escribir de algo que no escuchaste, pues peor, ¿no? Que falta ahí de ética profesional, ¿no? Pero te encuentras también este tipo de acciones, ¿no? Uh Y -huh. y luego habría otra gama más de reacciones, como en un teatro de ópera, José María, donde a mí me ha tocado escuchar abucheos. Y alguien me dirá, bueno, es parte de la historia, y sí es cierto, o sea,
en el siglo XIX, XVIII, cuando no les gustaba, hasta aventaban la orina de las basinicas que había en los palcos y va para abajo. Había algo circense en la ópera, en el comportamiento que te podías encontrar. Pero en Italia todavía hay lugares donde te pueden echar tomates, si no les gustó cómo cantaste o si no tuviste una buena noche. A mí en España, que es un público muy efervescente, muy temperamental, me tocaron escuchar abucheos tremendos, incluso público peleándose el de Gallola con el que está allá abajo en orquesta y gritándose. Eso me tocó incluso hace poquitos años experimentar eso. Son para el anecdotario, pero también podríamos introducir ese cuestionamiento: ¿es lícito o no abuchear? Y todo dependerá a lo mejor de la cultura. Recuerdo que en una entrevista a Luciano Pavarotti le preguntan: oiga, maestro, ¿qué piensa usted del abucheo? Y dice: el público está pagando un boleto y ese boleto no es barato. Si yo no salgo en una buena noche, o si otros de mis colegas no están en una buena noche, y así lo consideró el público, tienen todo el derecho de abuchar. Y él, obviamente, dentro de la cultura italiana, pues obviamente lo considera lícito. O sea, increíble, ¿no? Que el gran Luciano hablara con esa, pues, franqueza al respecto, ¿no? Pero a lo mejor en otras partes nos parecería una aberración cómo se atrevieron a abuchar. Es parte del comportamiento que podemos encontrar dentro de una sala de un teatro de ópera. Seguro nos va a estar viendo en algún momento nuestro amigo Bernardo Gaitán, que actualmente vive en Milán, que es trabaja para varias publicaciones operísticas como crítico, y que bueno, pues la ópera es uno de sus primeros amores de Bernardo. Entonces él tendrá su opinión sobre todo de eso, porque históricamente, no quiero cometer un error, pero son los claques, ¿no? Sí, esta gente, ¿no? Que pues es pagada, los claques, que son pagados para que vayan y griten o vítores, o que destrocen a alguna persona que pues, no sé, alguna personalidad extraña está pues atrás de todo esto y quiere poner en mal algún tenor, alguna soprano, alguna diva que pues ya no es tan diva. En fin, hay muchas historias al respecto. Yo sí he abucheado algunas veces, sobre todo en la ópera, cantantes, pero digamos la reacción del público, por ejemplo, cuando vas a una casa de ópera, de gran tradición, como lo es el Met o Royal Opera House, o la ópera de París, por decir algunas, ¿no? Cuando se abre el telón y hay una producción nueva y muy bonita, la gente aplaude, ¿no? Eso sí es tradicional, ¿no? Y es más, hasta la orquesta se espera. No empiezan, ya son cosas que se sabe, ¿no? Se va a abrir el telón y la gente pues va a reaccionar, entonces no toquemos. Pero lejos del abucheo, que pues a mí se me hace también hay veces que naturalmente no te gusta y pues bueno, te reaccionas, ¿no? Yo también ya a esta edad, honestamente yo mejor me quedo callado. Si no me gustó, no aplaudo. Esa es la forma como reaccionas, porque también el abucheo ya es como, pues yo sí he ido a abuchear, por ejemplo, a la América cuando jugaba con los Pumas y yo estaba en el estadio, ¿no? Entonces, yo sí abucheaba y abuché a 2 o 3 cantantes en la ópera, como ya dije, pero ya no lo hago. También creo que si no te gustó, no aplaudes. Y si de plano no te gustó la función, ahí está la puerta, te puedes levantar y te puedes ir. ¿Quieres seguir sufriendo? Te puedes quedar toda la función, Ricardo. Eso es lo que yo pienso. Claro, hay gente que no piensa igual que yo. Ahora, ¿qué te iba yo a decir? El asunto es que lo que sí de plano a mí me saca muchísimo de onda, y por eso en algún momento ya dejé de ir a la ópera, es, por ejemplo, termina el acto primero de la Bohemia. Termina con esas notas agudísimas, hay veces que las dan, Rodolfo y Mimi, hay veces que no las dan porque no llegan hasta ahí, pero es una muy hermosa escena de amor. La música de Puccini es gloriosa y nada más empiezan a cerrar el telón y la gente empieza a aplaudir, a rabiar, mientras quedan
4 compases de música sola, de música con la orquesta, unos ahí destellos en el arpa, la flauta. Nunca se oyen, en el teatro nunca se oyen. ¿Por qué? Porque todos queremos aplaudir, a rabiar. Espérate a que termine la música. ¿Cuál es la necesidad de interrumpir un momento tan mágico y tan hermoso? Eso es lo que pienso, como lo que comentabas hace rato, el simple hecho de que alguien que así es, está apenas terminando de reverberar la música. ¡Bravo! Espérate, no te puedes esperar 2 segundos más a decir bravo. O sea, ¿por qué? Eso sí no lo entiendo. Interesantísimo. Yo soy gran amante de la ópera y que es también parte de mis pasiones. Reconozco esa mala costumbre, ¿no? Es absurda esto de aplaudir. Dices, ahí está el pobre de Rossini o Verdi haciendo una coda final, o sea, una estreta, y ahí estás pasando por encima de esa intencionalidad. Deja que la música se detenga. O sea, además en el caso de la Bohemia es verdaderamente una afrenta. O sea, es un acto que termina muy sublime y ahí lo mandas a la fregada con ese aplauso intrusivo, ¿no? Ya habrá oportunidad de mayor algarabía con el segundo acto, que también termina ahí sí espectacular. Pues sí, ya mete más fuerte ese aplauso, pero es como como costumbres, ¿no? Por ejemplo, el Metropolitan Opera House, odio una costumbre del Met que es, se abre el telón de un acto y ahí están aplaudiendo el escenario sobre la Es a música. lo que Eso me refería, sí, claro. me parece tan ridícula digamos, actitud o costumbre absurda, como si, ay, me sorprendió el escenario de Sefirel y ya basta, hombre. No estás en una revista musical, o sea, ahí sí estás en la ópera. Aplaude a rabiar a tu favorito que cantó un aria excelsa, ok, se vale. Después de un número que te dejó impactado. Ahí es donde yo también he cambiado mucho mi forma de ser. Hace poco, por ejemplo, hubo un concierto en Monterrey con la Sinfónica de la Autónoma de Nuevo León, en donde un pianista local muy querido, y que es buen pianista, por cierto, pero no siempre lo invitaron a tocar un concierto de Beethoven, que la verdad le salió muy bien, o sea, muy bonito, muy digno, muy bien hecho, muy emotivo. Y por supuesto vinieron muchas amistades suyas a verlo, familiares y todo. Y la familia estuvo aplaudiendo entre movimientos, o sea, después del primero, después del segundo y después del tercero. Y yo pensé, pues se vale. Muchos no son, vamos a decir, asiduos a la Sinfónica, fueron específicamente para esa ocasión, pero ya tenía yo amigos y colegas que se rasgaban las vestiduras de cómo aplauden en movimientos, porque sí ocurre mucho en Monterrey que de pronto estuvo muy bonito el movimiento primero de la tercera, pues aplaude, rompiendo aparentemente esa cuestión de no aplaudir entre movimientos. Pero luego, si uno empieza a leer la literatura de la época y uno toma, por ejemplo, un libro maravilloso como Las Memorias de Héctor Berlioz, nos vamos a dar cuenta que él consigna, me aplaudieron el cuarto movimiento de la Fantástica y me pidieron un bis. Y él lo escribe como contento de, provocó un gran efecto mi tal movimiento y la gente pidió que lo repitiéramos y aplaudió a rabiar. Por supuesto, había el concepto de que el público iba a aplaudir lo que le gustaba. Y si le gustó específicamente una interpretación del segundo movimiento, es lícito. Y ahora que nos rasgamos las vestiduras porque nos metemos en esta idea sacrosanta de la música que yo siento que se acuña un poco por Wagner y sus seguidores, ¿verdad? Del sumo pontífice sacerdote y la música debe de pasar y que nadie haga un ruido. Lo que te decía yo y les comentaba, amigas, amigos, sobre Parsifal, que incluso
Creo que hasta la actualidad en Bayreuth no se aplaude por costumbre que él impuso. Pues a mí me parece un absurdo, y sobre todo considerando ciertos momentos de la música de Parsifal Excelsos, ¿no? O sea, esa música de los preludios y del Viernes Santo, o sea, es sublime. ¿Cómo demonios te puedes quedar después de una función de tantas horas callado? O sea, y nada más salirte del teatro, ¿verdad? Son ridículos. Y eso ha provocado una barrera, sin lugar a duda, en la música de concierto con las nuevas generaciones. Porque también las nuevas generaciones, José María, traen otros códigos. Y sí es cierto, están más pegadas al celular. Y a lo mejor vamos a tener que ser más tolerantes de que de pronto se pongan a grabar una partecita del concierto, aunque efectivamente me parece absurdo que estás ahí para ver el concierto y lo estás viendo en la pantallita, ¿verdad? O sea, pero bueno, van cambiando las generaciones y aquí la pregunta es, bueno, ¿cómo me acerco yo a la música clásica? Porque nada más hago esto y ya me están callando. Hago esto y ya el señor de al lado ya me reprendió. Y hago, pues también puedo entender que diga gente, pues a la fregada, no regreso a la sala de concierto. O sea, y eso no le abona nada bueno a nadie. O sea, estropeamos la posibilidad de jalar a alguien a la maravilla que es esta música, y por otro lado, pues no cultivamos a las nuevas generaciones. Entonces yo en lo particular me he vuelto ya muy tolerante a cuando la gente quiere aplaudir entre movimientos. Ya está, es que le vas a romper la concentración. A ver, los músicos son profesionales y el director de orquesta también lo es. Y ahí mis respetos con Eduardo Díaz Muñoz, a quien por cierto le mando un saludo si alguna vez ve este programa, porque ha sido muy generoso en ese tipo de respuestas del público. O sea, y muy jamás ha reprendido al público, como que acepta el aplauso entre movimientos. A lo mejor no es lo ideal, José María, pero pues es también un proceso formativo y la gente no se va a adentrar en el mundo de la música si nada más vas una sola vez y pues te callaron feamente, ¿no? Sí, es todo un tema el aplauso y todo eso. La cosa es, yo también me he vuelto más tolerante y hasta lo celebro, fíjate, yo mismo celebro que la gente aplauda donde realmente quiera. Hay gente que aplaude porque no sabe exactamente qué es lo que está pasando, entonces escuchan un silencio y aplauden, ¿no? Pero si tienes una personalidad, por ejemplo, como la de Eduardo Díaz Muñoz al frente de una orquesta, él es muy empático y él en ocasiones sí llega a explicar, mira, es que si aplaudes esto, lo otro, que no sé qué, e inspiras al público a seguir no la regla, sino a sentir cómo es vivir el fenómeno de la música en una sala de conciertos. No es tanto de la regla, o sea, a fin de cuentas sí es como una tradición o regla, pero se vuelve en algo muchísimo más laxo, mucho más amigable para todos los que vamos a una sala. Yo cuando empecé a ir a los conciertos a Bellas Artes en el año 75, tengo los programas de mano de la Sinfónica Nacional y en todos los programas del año 76, 77, 78, en ninguno dice guarde silencio, no saque fotos, no tosa, no esto, en ninguno. Eso ya fue una cosa como que después de los 80s o de los 90s, o no sé en qué momento en que se empezaba a hacer de que no hagas esto y no hagas lo otro y pero honestamente yo creo que sí nos tenemos que relajar un poco. ¿Para qué? Para disfrutar más el asunto. Si no quieres aplaudir, no aplaudas. Si alguien más aplaude, pues ya aplaudió. Justo en la ocasión que les dije que fui a la UFUNAM hace pocos días, me encontré en un convivio previo al concierto con la maestra Miroslava Sheptak, que es una gran profesora aquí en la Escuela Superior de Música, y a su hijo Edgardo, que es violinista de la UFUNAM y de la Orquesta del Politécnico. Y no sé en qué momento la maestra Sheptak me dijo del señor adulto mayor que reaccionó y que, bueno, y que justamente ella también cayó. Y entonces yo le dije, pues yo honestamente ya me he relajado mucho al respecto. Y le dije a Edgardo, le dije, tú en el escenario, ¿qué opinas? ¿Te desconcentra? ¿Te molesta? Y me dijo, no,
Honestamente no. Entonces, si quieren aplaudir, que aplaudan. Si no aplauden, pues no aplauden. ¿Quién no quiere aplaudir después de escuchar el primer movimiento del concierto en Fa de Gershwin? Todo el mundo aplaude porque piensan que ahí se acabó. Y deja que a lo mejor no conoces la obra, termina tan espectacular ese movimiento que aunque sí conozcas la obra, te dan ganas de aplaudir. Una vez escuchando ese concierto con una amiga en la sala Nesa, ella se puso a aplaudir fúrica como todo el mundo y pues yo estaba calladito, ¿no? Me dice, ¿qué no te gustó? Y le digo, es que todavía no acaba, ¿no? Dice, ay, sí, cierto, faltan 2 movimientos, pero reaccionó, ¿por qué? Porque le gustó. No es tanto porque los demás están aplaudiendo, yo tengo que aplaudir, es si te gusta, aplaude. ¿Qué es lo que pasaba? Lo que acabas de decir con Berlioz en Mozart, que tocaba una bonita cadenza y la gente aplaudía en medio del concierto para piano. ¿Qué es lo que pasa en el jazz? Alguien tuvo una participación muy buena, su solo, la gente aplaude, estás agradeciendo, el aplauso, es que hay 2 tipos de aplauso, el aplauso a la taruga porque todos aplaudieron y el aplauso porque realmente te está gustando lo que estás escuchando, ¿no? O sea, yo le he aplaudido hasta el cocinero o el chef de un buen restaurante que lo ha hecho muy bien, yo le aplaudo porque es un gesto de agradecimiento y de alegría. Eso es lo que yo considero, ¿no? Pasa con la sexta de Tchaikovsky. O sea, los Exacto. aplausos después del tercer movimiento, que es muy espectacular. La sinfonía, sin embargo, termina muy dramáticamente y tranquilamente, oscuramente. Pues, pues es natural que haya esta ebullición en el momento en el cual él nos muestra toda la energía y la pasión que es ese tercer movimiento, ¿no? Y claro, lo termina con Uh-huh. una forma muy espectacular, pues es natural. Ya para cerrar, digamos, este Sí. programa, José Ah, perdón, María. Ah, sí, sí. te quiero interrumpir un poquito ahí. Este, está bien, o sea, por ejemplo, si la gente quiere aplaudir ahí, es como un acto de catarsis en la sexta de Tchaikovsky, porque lo que viene es devastador. El movimiento final de la patética de Tchaikovsky es devastador. Entonces, aplaude porque lo que viene no te van a quedar ganas de aplaudir. O sea, te quedas absolutamente vacío después de la catarsis si aplaudiste en ese movimiento. En la tercera de Mahler, después del primer movimiento, el mismo Mahler anotó intermedio. La gente puede aplaudir si quiere. Y hay O la gente que termina octava, el José primer María, la octava de pues Mahler, sí. ¿cómo no vas a aplaudir el Beni Creator? O sea, Uh-huh, claro. este, esos 20 minutos, 25 minutos de potencia, de efervescencia, de aplastamiento emocional, pero no hacia lo oscuro, sino de radiante. ¿Cómo no vas a aplaudir, no? Que a mí me tocó que cuando se hizo la octava con Jesús Medina, que fue estreno en Monterrey, histórico, pues la gente aplaudió después del Beni Creator y yo ahí digo, pues con justificada razón, o sea, Claro, claro. casi que intermedio, o sea, Uh-huh. este, Sí, 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 sí. Mahler sabía dónde estaba llegando el clímax de sus obras. Ahora, Uh-huh. digamos, con el afán de cerrar el programa, sin embargo, lo hago con una pregunta. Ya habiendo hablado un poco al respecto del fenómeno y de pues las reglas, vamos a decir, implícitas para disfrutar de la música de concierto, ¿cuáles tú dirías que son las reglas esenciales? Así como para que nuestro público, nuestras amigas, amigos, se lleven al menos una recomendación, porque hablamos de muchas cosas, pero si Uh-huh. fueran 3 puntos, ¿cuáles dirías tú que son esenciales? Pues mira, a lo mejor me alargo mucho, pero voy a tratar de ser muy breve. Uh -huh. Antes que otra cosa, antes que esos puntos, uno, traten de llegar siempre puntual a su cita con el concierto. Uh -huh. Traten de llegar. ¿Por qué? Porque es para ustedes. El concierto es para ustedes, para que lo disfruten ustedes. Entonces sean puntuales para llegar bien al concierto. Yo sé que las ciudades son una locura, pero tratemos de ser puntuales. Otra, yo eso sí podría sugerirlo, tratar de ir lo más cómodo posible. De repente uno se disfraza con el traje, la corbata, pero hasta con ese tipo de atuendo
puedes sentirte cómodo. Entonces, trata de sentirte cómodo para poder sentarte y disfrutar cómodamente. Otra cosa es esa, no sientas que estás en un templo, en un lugar, porque luego dicen, es que la sala Nezahualcóyotl es el templo de la música. No, es una sala de conciertos, donde ocurre un fenómeno artístico inigualable, por supuesto que sí, pero tampoco nos vayamos hasta ese grado de religiosidad. O sea, tratemos de sentirnos cómodos y de disfrutar lo que vamos a escuchar. De no decir, me voy a aburrir, no. Uno que se siente, trate de disfrutarlo lo más a gusto posible en su butaca. Y eso sí, únicamente para que uno guarda silencio para escuchar la música. Yo se los pido con todo mi corazón, apaguen el celular cuando vayan a un concierto. ¿Por qué? No es por la cuestión de que es importante, es que entonces no vayas al concierto. Si tienes algo importante que hacer, no vayas al concierto. Apaga tu celular para que todos tus sentidos estén en el escenario. Aplaude cuando te sientas a gusto. Si no quieres aplaudir, no aplaudas. Yo creo que eso es lo fundamental, y también les pido que no es como regla, pero para disfrutar mejor de toda la experiencia, algunas orquestas ya no utilizan papel para dar programas de mano, pero te dan un código QR. Eso sí, previo al concierto, trata de leer de lo que se tratan las obras. Aunque ya las conozcas, trata de leer lo que te están diciendo, el currículum del director. Toda esa información nos hace, para mí, sentarme y disfrutar más de lo que voy a escuchar. Claro, yo no soy fan, eso sí, por favor, yo no soy fan de que tengan prendido el celular en un concierto, punto, ¿no? Entonces, si lo vas a utilizar, ahí está el intermedio, ahí está, por eso llega antes, aunque sea 5 minutos. En 5 minutos puedes revisar lo que la orquesta te está compartiendo para hacer una mejor experiencia. ¿Qué es lo que tú nos podrías compartir, Ricardo? Concuerdo en lo que has dicho y añadiría una cosa más que nos sirve también para los amantes de la ópera. Hay que escuchar, amigas, amigos, hay que escuchar. Ok, aplaudes entre un movimiento que te gustó, un aria, un dueto, un ensamble, bienvenida, bienvenido, pero hazlo donde debe de ser, no sobre la música. No empieces a aplaudir sobre la música, aunque la música no está terminándose. El compositor decidió plantear un final, una cadenza final, una codeta o una coda o lo que sea, por alguna razón, ¿sí? Y si tenemos un epílogo musical como el caso de la Medea de Cherubini, que es de gran intensidad, pues no se te ocurre empezar a aplaudir sin que la música concluya perfectamente, aun y que la cortina ya esté bajando o esté, eso no es. No vas a la ópera en torno a lo estético visual nada más. Es la música, es esencial y hay que hacerle caso a la música. Ya después, ahora sí, emocionate, punto final, la música, ahora sí, aplaude a rabiar. Esas serían mis observaciones y que se trasladan tanto a la sala de conciertos con todo lo que tú acabas de decir, como a la ópera. Las reglas son esenciales. No vas a tampoco estar hablando en la ópera, no vas a estar haciendo que te llamen al celular durante la ópera. Entonces, me parece que con eso y teniendo también tolerancia respecto a personas con capacidades distintas o elementos propios de la edad, pues ya tenemos ahí un buen conjunto de recomendaciones y pues también esperaríamos tus opiniones y comentarios al respecto de este programa. ¿Estás de acuerdo o no? ¿O qué otras reglas dirías tú que son fundamentales? Pero bueno, al menos esperemos que esto les permita el reflexionar incluso, porque muchos y muchas de ustedes son personas que van constantemente a los conciertos. Así es. Y yo nada más cierro con una cosa muy simpática también. Yo tenía un amigo, se llamaba X, ¿no? Y le vamos a poner X, que siempre que iba a la ópera, a los conciertos, a lo que sea, cuando gritaba bravo, era un bravo que se veía de aquí a Houston, Texas. O sea, era una cosa verdadera. Pero además era un bravo que era larguísimo, ¿no? Sonoro, así.
Y bueno, había veces que sí, yo iba alguna vez a algún concierto y con ganas de decirle, cállate, por favor, o sea, grita bravo, pero no. Y cuando debutó Ana Netrebko en Romeo y Julieta aquí en la Ciudad de México con Rolando Villazón en la Ópera de Bellas Artes, estaba yo en el segundo piso, yo estaba con un amigo, en paz descanse, Hugo, que también conocía a este otro amigo, era amigo en común, y termina el primer acto, y lo primero que se oyó fueron estos bravos, y los dos nos quedamos viendo y me dice, vino X a la función, o sea, que andaba sentado quién sabe por dónde, pero digo, ahorita que no nos lo vayamos a encontrar en el intermedio, pero bueno, ya con eso cierro y pues muchas gracias por todos sus comentarios también a este respecto, queridos amigos. Cierro con un comercial para aprovechar estos espacios. El miércoles 27 de julio arrancamos José María y yo un nuevo curso sobre Beethoven el Revolucionario, un vistazo alrededor de 12 obras de Beethoven icónicas en 4 sesiones de hora y media a partir de las 7 de la tarde. Con todo gusto les vamos a ir dando la información, pero estén atentos y si les parece, pues recomienden también este curso muy especial. Muchas gracias, José María. Gracias a ti, Ricardo, y pues qué bueno que recordaste lo del curso y nos vemos la próxima. Compartan, comenten, eso es muy importante para nosotros. Muchas gracias. Amigas, amigos, nos vemos la siguiente semana. Nos escuchamos con más de la mejor música y temas. Hasta pronto.